Imaginen que forman parte de un club y algunos de sus miembros son sus amigos, otros no tanto. Y por supuesto no pueden faltar aquellos que ustedes no pueden ver ni en pintura. Pero igualmente ustedes hablan con todos y no quieren perderse ni una sola movida. Básicamente así funciona el grupo de los 20, el llamado G20. Un club variopinto compuesto por 19 países más la Unión Europea, que comparten la característica de ser las economías más grandes del mundo y tienen que resolver un montón de problemas. Never has the task been greater for G20 leaders. La guerra de Rusia contra Ucrania sigue viva. La competencia entre dos de las superpotencias mundiales, China y Estados Unidos, se agudiza. Los incendios forestales y las inundaciones demuestran una y otra vez que la emergencia climática es una amenaza mundial. G20 is more relevant today than ever before because the old institutions are dying. Estas son las razones por las que el club del G20 importa, tal vez más que nunca. Y por qué, pese a todo, puede fracasar. Para mayor claridad, empecemos por el principio. Así que, ¿quiénes forman parte de este club? Congelen la imagen para ver si su país forma parte del grupo del G20. Estos países contienen 2/3 de la población mundial y juntos representan el 86% del Producto Interno Bruto mundial. También son responsables del 81% de las emisiones de gases efecto invernadero. ¿Y cuándo se formó este grupo? En 1999, tras la crisis financiera del sudeste asiático, el G20 se estableció como un foro de consulta para ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales. Casi una década después, en 2008, la crisis financiera mundial sacudió el mundo y fue necesario hacer algunos ajustes para enfrentarla. Y desde entonces, los jefes de Estado y de Gobierno del G20 se reúnen una vez al año. Sin que se trate de una organización internacional, puesto que no hay oficinas centrales ni personal del G20. La presidencia es rotativa. Casi como una junta de barrio que se reúne para discutir los últimos acontecimientos. Mientras uno tiene negocios que atender, otro puede estar preocupado por la siembra de nuevos árboles y otro más peleando por delimitar sus linderos con el barrio vecino. Pero al final, todos regresan a su casa. De alguna manera, así es como actúa el G20, puesto que las decisiones tomadas en sus cumbres no son vinculantes. Entonces, ¿para qué existe? Because it works and because there really is nowhere else to go. La prioridad número 1 del G20 es la economía y las finanzas mundiales. It's produced some great summits. The second one in London in 2009 really did solve the global financial crisis. A partir de entonces, su abanico de temas es más amplio. Se discuten asuntos relacionados con el comercio, el clima y hasta la salud. El alcance de su éxito es motivo de debates. En los últimos años, el movimiento ecologista ha criticado duramente a los líderes del G20 por no hacer lo suficiente para combatir la crisis climática. Los expertos aseguran que hay otra razón por la que el G20 es importante, pero antes voy a contarles algo más. El G20 es un club de países muy diferentes, lo cual ofrece ventajas, pero también entraña riesgos. Como en cualquier club, en el interior del G20 también coexisten grupos más pequeños, cada uno de ellos con su propia agenda. Por ejemplo, el G7, considerado por algunos como un club más elitista. Ya en 1975, las naciones más industrializadas de la época dieron vida al llamado Grupo de los 7, del que forman parte Alemania junto con Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y los Estados Unidos. La Unión Europea es un invitado permanente a todas las reuniones. Todos comparten ciertos valores democráticos y representan lo que se conoce como el norte global. Pero casi el 90% de la población mundial queda excluida del selecto club del G7. And the G7 was compelled to create the G20 because they could not pull themselves out of the financial crisis in 2008. And so the G20 has appeared
but it has actually been a real blessing because it is a way for the old world to transition into a new world. Un nuevo mundo al que justamente un club más joven quiere dar forma. Son los llamados BRICS, que se conformaron en 2009. Otro de los clubes dentro del club del G20, que en 2024 recibirá a 6 nuevos miembros. 2 de ellos, Argentina y Arabia Saudita, ya eran parte del G20. Así que hay 2 polos dentro del G20, lo que hace más difícil afrontar los retos actuales. We can't solve these problems unless the countries of the so-called Global North, with the G7 as their club, and the Global South, represented largely by the BRICS, actually come together. Y como si esto no fuera suficiente, los rivales geopolíticos tienen que verse las caras en un mismo foro. Demócratas y autócratas sentados a la misma mesa. La grieta dentro del G20 se vuelve evidente cuando uno se fija en Rusia. El país es parte del club del G20 pese a su invasión a gran escala de Ucrania. China e India, por ejemplo, continúan haciendo negocios con Rusia, mientras que otros países preferirían expulsar a Rusia, tal como lo hizo el G7, luego de que Rusia se anexara a la península ucraniana de Crimea en 2014. Esto demuestra que algunas veces este club es frágil y le cuesta encontrar una base común. Para algunos analistas, el solo hecho de pertenecer a un mismo club, al menos, mantiene abiertos los canales de comunicación. Y esta podría ser la verdadera razón de por qué este club del G20 es tan importante. Es un foro en el que los líderes se dan cita y tienen la oportunidad de hablar entre ellos de manera confidencial. Por ejemplo, el presidente estadounidense Joe Biden y el líder chino Xi Jinping se reunieron por primera vez en la cumbre del G20 en la isla indonesia de Bali en medio de las crecientes tensiones sobre Taiwán. The 20 is just small enough where leaders can look each other in the eye and be real leaders. Asunto que diferencia al G20 de otros foros internacionales como Naciones Unidas y sus 193 miembros. Because the UN is not an effective body anymore, it is unable to serve the world. The G20 more than ever is now seen to be that body. So a lot of the UN issues have suddenly become G20 issues. In the UN General Assembly, it tends to be a place where people read speeches at each other rather than talk to each other. Pero no todo el mundo es parte del G20. De hecho, más de un centenar de países que representan al otro tercio de la población se queda fuera. Por ejemplo, Sudáfrica es el único miembro del continente africano. ¿Quiénes se sientan entonces a la mesa? Desde sus inicios, la composición del G20 no ha cambiado. Hasta ahora, no existen unos criterios formales para aplicar a la membresía, pero todos los socios son actores de gran peso en la economía mundial. Visto desde afuera, no parece tener ningún sentido entonces que Nigeria, la principal economía del continente africano, esté por fuera del G20. Pero esto podría cambiar pronto, puesto que algunos poderes del G20 han hecho llamados a la Unión Africana para que se una al club, lo que equivale a casi todo el continente africano. The biggest success is going to be the inclusion of the African Union in the G20. I think that is absolutely in everybody's interest. We'll have to see if the African Union gets added as a G20 member at the Delhi summit, and it'll make people feel good. Oh yeah, we're doing more for Africa. But will it actually improve the performance of the G20? Así que, ¿cuál es el futuro del club del G20? Con tantas crisis en ciernes, la cooperación internacional resulta clave. El G20 se encuentra en una encrucijada, mientras por un lado el club del G7 va perdiendo influencia, los países del sur global quieren darle forma a la agenda mundial. India is emerging, Indonesia is emerging, Africa is emerging, South America is emerging, Asia is emerging. Our time is yet to come. Así que la pregunta es, ¿cómo pueden los distintos clubes dentro del G20 trabajar juntos a pesar de sus diferencias? Compartan con nosotros sus impresiones.